Aquel año las clases terminaron el 10 de junio. 12 días más tarde viajé en avión a Los Ángeles. Alquilé un coche y tomé una habitación en el mismo hotel barato en el que me había alojado en otras ocasiones. Los 3 días siguientes fui en coche a Hollywood Hills y monté guardia cerca de la casa de Dolan. Por supuesto no podía montar guardia constantemente, pues alguien se habría percatado de mi presencia. Los ricos contratan a gente para que descubran a los intrusos que, con demasiada frecuencia, resultan ser peligrosos. Como yo. Al principio no sucedió nada. La casa no estaba cerrada. El jardín no parecía cubierto de malas hierbas. Dios no lo permita, el agua de la piscina estaba impoluta y clorada. No obstante, la casa presentaba un aspecto de vacío y desuso, con las persianas bajadas contra el sol estival. Ningún vehículo en el sendero central de entrada, ni un alma en la piscina que un joven peinado con coleta limpiaba cada mañana. Llegué a convencerme de que fracasaría. Sin embargo, me quedé, deseando y esperando que el cuarto vector no me fallara. El 29 de junio, cuando ya casi me había resignado a pasar otro año observando, esperando, yendo al gimnasio y conduciendo una excavadora durante el verano en el equipo de Harvey Blocker, si es que me aceptaba, claro está, un coche azul con la inscripción Servicios de Seguridad de Los Ángeles se detuvo junto a la verja de entrada de la casa de Dolan. Un hombre uniformado salió del coche y abrió la verja con una llave. Entró el coche en la propiedad y desapareció tras doblar una esquina. Al cabo de unos instantes regresó a pie y cerró la verja con llave desde dentro. Al menos una interrupción en la rutina. Sentí una débil punzada de esperanza. Puse el coche en marcha. Me obligué a permanecer alejado durante casi 2 horas y a continuación regresé a la casa, aparcando en la parte alta de la manzana en lugar de al pie. Un cuarto de hora más tarde una furgoneta azul se detuvo ante la casa de Dolan. En un costado se leía la inscripción: Servicio de limpieza del Gran Joe. El corazón me dio un vuelco. Estaba espiando la escena a través del espejo retrovisor y recuerdo la fuerza con que mis manos se aferraban al volante del coche de alquiler. 4 mujeres salieron de la furgoneta, 2 blancas, una negra y una chicana. Todas ellas vestían de blanco, como camareras, pero no se trataba de camareras, por supuesto, sino de mujeres de la limpieza. El guardia de seguridad contestó cuando una de ellas pulsó el botón del interfono y abrió la verja. Los 5 se pusieron a hablar y a reír. El guardia de seguridad intentó pellizcarle el trasero a una de las mujeres y ella le dio una cachetada en la mano, sin dejar de reír. Una de las mujeres regresó a la furgoneta y la condujo hasta el sendero de entrada. Las demás se acercaron a ella hablando mientras el guardia de seguridad volvía a cerrar la verja con llave. Tenía el rostro bañado en sudor. Se me antojaba grasa. El corazón me martilleaba en el pecho. Se hallaban fuera del campo de visión del espejo retrovisor, de modo que me arriesgué a volverme para observarlos. Las puertas traseras de la furgoneta se abrieron. Una de las mujeres sacó una ordenada pila de sábanas, otra llevaba toallas, otra un par de aspiradoras. Se dirigieron hacia la puerta y el guardia les franqueó el paso. Me alejé de allí, sacudido por temblores tan fuertes que apenas podía conducir. Estaban abriendo la casa. Dolan iría a Los Ángeles. Dolan no cambiaba de Cadillac cada año, ni siquiera cada 2 años. El sedán de Bill gris que llevaba a finales de aquel mes de junio tenía 3 años. Conocía sus dimensiones al dedillo. Había escrito a General Motors fingiendo ser un escritor que realizaba una investigación para un libro. Me habían enviado una guía del usuario y un folleto de especificaciones técnicas del modelo de aquel año. Incluso me habían devuelto el sobre sellado y dirigido a mí mismo que había incluido en la carta. Por lo visto, las grandes empresas no renuncian a la cortesía ni siquiera cuando están en números rojos. A continuación había mostrado 3 cifras: la anchura del Cadillac en el punto más ancho, la altura en el punto más alto y la longitud en el punto más largo, a un profesor de matemáticas que da clases en el Instituto de Las Vegas. Creo que ya les había comentado que me había preparado para aquello, y no toda la preparación había sido física. Desde luego que no. Le planteé mi problema como una cuestión meramente hipotética. Le dije que estaba intentando escribir una historia de ciencia ficción, y quería que todas las cifras cuadraran. Incluso inventé algunos fragmentos plausibles de la trama. Me sorprendió la imaginación de la que hice gala. Mi amigo me preguntó a qué velocidad viajaría el vehículo extraterrestre de exploración. Se trataba de una pregunta que no había esperado, de modo que quise saber si importaba. «Por supuesto que importa», exclamó. «Importa mucho. Si quieres que el vehículo extraterrestre de exploración caiga directamente en la trampa, esta tiene que tener las dimensiones precisas. La cifra que me has dado es de 6 por 1.8 metros. Abrí la boca para advertir que no eran las medidas exactas, pero mi amigo ya había alzado la mano.
Más o menos, prosiguió. Así será más sencillo calcular el arco de descenso. ¿El qué? El arco de descenso, repitió. Me apacigué de inmediato. Era una expresión de la que un hombre preparado para la venganza podía enamorarse. Producía un sonido oscuro, suavemente ominoso. El arco de descenso. Había dado por sentado que si cavaba la tumba de modo que el Cadillac pudiera caber en ella, entonces cabría. Fue mi amigo quien me señaló que antes de hacer las veces de tumba tendría que hacer las veces de trampa. La forma en sí misma era importante, prosiguió mi amigo. Era posible que la trinchera larga y delgada que había proyectado no funcionara. De hecho, las probabilidades de que no funcionara eran mayores que las probabilidades de lo contrario. Si el vehículo no llega en línea completamente recta al comienzo del hoyo, aseguró el matemático, entonces es posible que no caiga en él. Se limitaría a deslizarse durante unos metros en posición inclinada, y cuando se detuviera todos los alienígenas saldrían por la puerta del copiloto y se cargarían a tus héroes. La solución, concluyó, está en ensanchar la entrada del hoyo, es decir, cavarlo en forma de embudo. También estaba el problema de la velocidad. Si el Cadillac de Dolan iba demasiado a prisa y el hoyo era demasiado corto, entonces lo atravesaría, hundiéndose un poco en el trayecto, y la carrocería o bien las ruedas chocarían contra el borde del extremo más alejado. El coche volcaría sin duda, pero no caería en el hoyo. Por otra parte, si el Cadillac iba demasiado despacio y el hoyo era demasiado largo, podría aterrizar en el hoyo verticalmente en lugar de sobre las ruedas, y eso no podía ser. Resulta imposible enterrar un Cadillac si medio metro del maletero y el parachoques trasero sobresalen del suelo, del mismo modo que sería imposible enterrar a un hombre cabeza abajo. Así pues, ¿a qué velocidad irá tu coche de exploración? Realicé un rápido cálculo mental. En la carretera el conductor de Dolan solía conducir a unos 95 o 100 kilómetros por hora. Con toda probabilidad aminoraría un poco la velocidad en la zona donde pensaba ejecutar mi plan. Podía retirar las señales de desvío, pero no podía hacer desaparecer la maquinaria de construcción y borrar todas las huellas de las obras. A unos 20 rul, sugerí. Traducción, por favor, pidió mi amigo con una sonrisa. Digamos a unos 80 kilómetros terrestres por hora. Ajá. El matemático se puso a realizar cálculos con su regla de cálculo mientras yo permanecía sentado junto a él con ojos brillantes y una amplia sonrisa, pensando sobre aquella maravillosa expresión, arco de descenso. Alzó la vista casi al instante. ¿Sabes, amigo?, exclamó. Deberías pensar en modificar las dimensiones del vehículo. ¿Por qué lo dices? 6 metros es mucho para un vehículo de exploración, prosiguió riendo. Es casi tan grande como un Lincoln Mark IV. Coreé sus risas. Tras ver a las mujeres entrar en la casa con sábanas y las toallas, regresé a Las Vegas. Abrí la puerta de mi casa, entré en el salón y levanté el auricular del teléfono. Me temblaba un poco la mano. Había esperado y observado durante 7 años como una araña en el alero o un ratón detrás del zócalo. Había intentado no dar a Dolan ni la menor pista de que el marido de Elizabeth seguía interesado en él, y la indiferente mirada que me había lanzado aquel día cuando pasé junto a su Cadillac averiado de regreso a Las Vegas había sido mi justa recompensa, por enfurecido que me hubiera sentido en aquel instante. Sin embargo, había llegado el momento de correr un riesgo. Tendría que correrlo, pues no podía estar en 2 lugares a un tiempo y debía averiguar si Dolan estaba en camino, así como enterarme del momento en que debía hacer desaparecer temporalmente la señal de desvío. Había elaborado un plan durante el vuelo de regreso. Creía que funcionaría. Lograría que funcionase. Llamé a información de Los Ángeles y pregunté por el número del servicio de limpieza del Gran Joe. Me lo dieron y empecé a marcar. Soy Bill del servicio de Catherine Rainey, me presenté. Tenemos una fiesta el sábado por la noche en el 1121 de Astor Drive en Hollywood Hills. Querría saber si una de sus chicas podría comprobar si la fuente grande de ponche del señor Dolan está en la alacena que hay encima de la cocina. ¿Le importaría hacerme ese favor? Me pidieron que esperara. Lo logré de algún modo, aunque con cada eterno segundo que pasaba estaba más convencido de que el hombre se había olido algo y estaba llamando a la compañía telefónica por la otra línea mientras me hacía esperar. Por fin, tras unos instantes que se me antojaron toda una vida, el hombre volvió a ponerse. Su voz sonaba molesta, pero eso no importaba. Al fin y al cabo era lo que había esperado. ¿El sábado por la noche? Sí, eso es. Pero no tendré una fuente de ponche lo suficientemente grande para la fiesta a menos que la vaya a buscar a la otra punta de la ciudad. Y quiero recordar que él tiene una. Solo quería asegurarme.
Mire, en mi calendario pone que no se espera al señor Dolan hasta las 3 de la tarde del domingo. No me importa mandar a una de las chicas a comprobar lo de la fuente, pero me gustaría aclarar este asunto primero. El señor Dolan no es de los que les gusta que le jodan, si me perdona el lenguaje. Estoy totalmente de acuerdo con usted, corroboré. Y si va a aparecer un día antes de lo previsto, tendré que enviar a algunas chicas más ahora mismo. Voy a comprobar mi agenda otra vez, tercié. El libro de lectura que utilizo en la clase de tercero, Caminos a todas partes, estaba sobre la mesa junto a mí. Hojeé algunas páginas cerca del auricular. Madre mía, exclamé por fin, es culpa mía. Da la fiesta el domingo por la noche. Lo siento mucho, no me pegue. ¿Qué va, hombre? Oiga, espera un momento más. Le diré a una de las chicas que vaya a comprobar lo de la... No, no hace falta si la fiesta es el domingo, interrumpí. Me traerán la fuente grande de vuelta de una boda de Glensdale el domingo por la mañana. Vale, que le vaya bien. Tranquilo, sin suspicacias. La voz de un hombre que no iba a pararse a pensar en la conversación. Eso esperaba. Colgué y permanecí sentado reflexionando sobre la cuestión con el mayor cuidado posible. Para llegar a Los Ángeles a las 3 de la tarde, saldría de Las Vegas alrededor de las 10 de la mañana del domingo. Así pues, llegaría a la zona de desvío hacia las 11:15 u 11:30, hora en que apenas habría tráfico de todas formas. Decidí que ya era hora de dejar de soñar y poner manos a la obra. Eché un vistazo a los anuncios de venta. Hice algunas llamadas y salí para ver 5 coches usados cuyo precio se hallaba dentro de mis posibilidades económicas. Me decidí por una destartalada furgoneta Ford, fabricada el mismo año en que Elizabeth había sido asesinada. Pagué en efectivo. Solo me quedaban $257 en la libreta, pero eso no me preocupaba ni en lo más mínimo. En el camino de vuelta a casa me detuve en una tienda de alquiler del tamaño de unos grandes almacenes y alquilé un compresor de aire portátil, indicando el número de mi tarjeta Mastercard como garantía. A última hora de la tarde del viernes cargué la furgoneta con picos, palas, el compresor, una carretilla, una caja de herramientas, prismáticos y un martillo neumático que había tomado prestado del departamento de carreteras, y disponía de un juego de brocas en forma de punta de flecha, especial para taladrar asfalto. Una pieza grande y cuadrada de lona de color arena, así como un largo rollo de lona que había constituido mi gran proyecto del verano anterior. 21 riostras de madera delgada, de 5 pies de longitud cada una, y por último, aunque no por ello menos importante, una gran grapadora industrial. Antes de adentrarme en el desierto, me detuve en un centro comercial y robé un par de matrículas que coloqué en la furgoneta. A 125 kilómetros al oeste de Las Vegas vi la primera señal anaranjada. Zona de obras. Conduzca con precaución. Al cabo de una milla aproximadamente vi la señal que había estado esperando desde la muerte de Elizabeth, supongo, aunque no siempre lo había sabido. Desvío a 10 kilómetros. Casi había caído la noche cuando llegué y analicé la situación. No podría haber sido mucho mejor si yo mismo hubiera diseñado el lugar. El desvío era una curva a la derecha situada entre dos cuestas. Tenía el aspecto de una vieja vía de servicio que el departamento de carreteras había aplanado y ensanchado para dar temporalmente cabida a la mayor densidad del tráfico que se produciría. El desvío estaba señalizado mediante una flecha luminosa alimentada por una batería que zumbaba en el interior de una caja de acero cerrada con candado. Justo detrás del desvío, donde la carretera se elevaba hacia la cima de la segunda cuesta, la calzada parecía bloqueada por 2 hileras de conos. Más allá, si alguien era lo suficientemente estúpido como para haber pasado por alto a la flecha luminosa y después haber atropellado las 2 hileras de conos, como supongo que algunos conductores harían, se elevaba una señal anaranjada, de dimensiones similares a una valla publicitaria sobre la que se leía: carretera cerrada, utilice el desvío. No obstante, desde ahí todavía no se apreciaba el motivo del desvío, lo cual era muy conveniente. No quería que Dolan sospechara en lo más mínimo la existencia de la trampa antes de caer en ella. Con movimientos rápidos, pues no quería que nadie me sorprendiera, salté de la furgoneta y recogí alrededor de una docena de conos, hasta crear un espacio suficiente para pasar con la furgoneta. Arrastré la señal de carretera cerrada hacia la derecha, regresé corriendo a la furgoneta, entré y atravesé la hilera de conos. De pronto oí el motor de un coche que se aproximaba. Cogí los conos y los volví a colocar en su lugar con la mayor rapidez posible. 2 de ellos se me escurrieron de entre las manos y rodaron hasta la hondonada. Los perseguí entre jadeos. Tropecé con una piedra en la oscuridad. Caí cuán largo era y me levanté de un salto, con el rostro cubierto de polvo y sangre en la palma de la mano.
El coche se acercaba cada vez más. Muy pronto aparecería en la cima de la última cuesta y a la luz de los faros de carretera el conductor divisaría a un hombre enfundado en vaqueros y camiseta que intentaba colocar los conos en su lugar. Mientras su furgoneta se encontraba parada en un lugar donde no debería haber ningún vehículo que no perteneciera al Departamento de Carreteras del Estado de Nevada. Coloqué el último cono en su lugar y corrí hacia la señal. Tiré de ella con demasiada fuerza. Osciló y estuvo a punto de caer al suelo. Cuando los faros del coche empezaron a brillar sobre la cuesta que se alzaba al este, me convencí de pronto de que se trataba de un coche patrulla del estado. La señal se hallaba de nuevo en su lugar. Y si no exactamente, al menos sí muy cerca. Alcancé la furgoneta a la carrera, me encaramé al asiento del conductor y conduje a toda prisa hasta la cuesta siguiente. Acababa de pasarla cuando los faros del otro coche inundaron la noche detrás de mí. ¿Me habría visto en la oscuridad, pese a que yo llevaba las luces apagadas? No lo creía. Me recliné en el asiento con los ojos cerrados a la espera de que mi corazón se tranquilizara. Por fin, cuando el sonido del coche que traqueteaba por el desvío se alejó hasta desaparecer, lo logré. Ahí estaba, a salvo detrás del desvío. Había llegado el momento de poner manos a la obra. Más allá de la cuesta, la carretera se extendía en un largo tramo recto y llano. A unos 2/3 de dicho tramo, la carretera dejaba de existir, sustituida por montones de tierra y un tramo largo y ancho de grava prensada. ¿Lo verían y se detendrían? ¿Darían media vuelta? ¿O bien continuarían confiando en que debía existir un camino practicable, puesto que no habían visto ninguna señal de desvío? Era demasiado tarde para preocuparse por eso. Escogí un lugar situado a unos 20 metros del inicio del tramo llano, pero a unos 400 metros del punto en que la carretera desaparecía. Aparqué a un lado de la carretera, me dirigí a la parte trasera de la furgoneta y abrí las puertas. Saqué un par de tablones y el equipo que había traído conmigo a pulso. A continuación descansé durante unos instantes y alcé la mirada hacia las frías estrellas del desierto. «Allá vamos, Elizabeth», les susurré. Me acometió la sensación de que una mano helada me acariciaba la nuca. El compresor armaba mucho jaleo y el martillo neumático era aún peor, pero no había nada que hacer. Lo único que cabía esperar era que pudiera terminar la primera fase del trabajo antes de medianoche. Si tardaba mucho más, estaría en apuros de todas formas, pues disponía de una cantidad limitada de gasolina para el compresor. Daba igual. No pienses en quién puede estar escuchando y preguntándose quién es el imbécil que anda utilizando un martillo neumático en mitad de la noche. Piensa en Dolan. Piensa en el sedán de Bill. Piensa en el arco de descenso. En primer lugar, marqué los límites de la tumba con ayuda de tiza blanca, la cinta métrica de mi caja de herramientas y las cifras que mi amigo el matemático había calculado. Al terminar, un desigual rectángulo de apenas 5 pies de anchura y unos 40 de longitud brillaba débilmente en la oscuridad. El extremo más cercano se ensanchaba en un arco. En las tinieblas el vuelo no se asemejaba tanto a un embudo como en el papel milimétrico sobre el que mi amigo el matemático lo había esbozado. En la oscuridad presentaba más bien el aspecto de una boca abierta de par en par, situada en el extremo de una conducción de aire larga y estrecha. «Para comerte mejor, querida», pensé esbozando una sonrisa en la noche. Tracé otras 20 líneas transversales en el rectángulo, a intervalos de 2 pies. Por último, tracé una sola línea vertical que dividía el rectángulo en una rejilla de 42 cuadrados de 2 pies por 2,5. El segmento número 43 era el vuelo en forma de arco del extremo. Me arremangué la camisa, puse en marcha el compresor y me dirigí al primer segmento. El trabajo avanzaba con mayor rapidez de la que tenía derecho a esperar, pero más despacio de lo que me había atrevido a soñar. Al fin y al cabo, ¿sucede eso alguna vez? Habría resultado más práctico utilizar la maquinaria pesada, pero eso llegaría más tarde. En primer lugar, tenía que levantar los cuadrados de pavimento. No terminé a medianoche ni tampoco había acabado a las 3 de la mañana, cuando se agotó la gasolina del compresor. Había contado con la posibilidad de que sucediera aquello, por lo que me había armado con un sifón para bombear gasolina del depósito de la furgoneta. Desenrosqué el tapón del depósito, pero al percibir el olor de la gasolina volví a enroscarlo y me limité a tenderme en el asiento trasero de la furgoneta. Se acabó, al menos por aquella noche. No podía más. Pese a los guantes de trabajo que me había puesto, tenía las manos cubiertas de grandes ampollas, algunas de las cuales habían comenzado ya a supurar. Tenía la sensación de que me vibraba todo el cuerpo a causa del ritmo constante y torturador del martillo neumático, y los brazos se me antojaban diapasones fuera de control. Me dolía la cabeza, me dolían los dientes, la espalda no cesaba de atormentarme,
Era como si tuviera la columna llena de fragmentos de vidrio. Había levantado el pavimento en 28 segmentos. 28. Me quedaban otros 14. Y el trabajo no había hecho más que empezar. Nunca, pensé. Es imposible, no lo lograré. Otra vez aquella mano helada. Sí, cariño, sí. El zumbido que plagaba mis oídos empezó a remitir. De vez en cuando oía el motor de un coche que se acercaba, y a continuación se convertía en un ronroneo a mi derecha cuando el vehículo tomaba el desvío y trazaba la curva que el Departamento de Carreteras había creado en torno a la zona de obras. Mañana era sábado. Perdón, hoy. Hoy era sábado. Dolan llegaría el domingo. No había tiempo. Sí, cariño. Había quedado hecha a pedazos en la explosión. Mi amor había quedado hecho a pedazos por contar la verdad a la policía sobre lo que había presenciado, por no dejarse intimidar, por ser valiente. Y Dolan seguía viajando en su Cadillac y bebiendo whisky de 20 años mientras su Rolex despedía destellos. Lo intentaré, me dije y me sumí en un letargo sin sueño similar a la muerte. Me desperté con el rostro bañado por el sol, ya caliente pese a que no eran más que las 8 de la mañana. Me incorporé y lancé un grito llevándome las manos destrozadas a la parte baja de la espalda. ¿Trabajar? ¿Levantar otros 14 segmentos de asfalto? Si ni siquiera podía caminar. Pero podía caminar y lo hice. Con los movimientos propios de un anciano que se dirigiera a jugar una partida de petanca, me incliné hacia la guantera y la abrí. Había cogido un frasco de analgésicos para el caso de que tuviera que pasar una mañanita como aquella. ¿Había creído estar en forma? ¿Realmente lo había creído? Bueno, una situación bastante divertida, ¿verdad? Me tomé 4 analgésicos con agua. Esperé un cuarto de hora que se disolvieran en mi estómago y a continuación devoré un desayuno consistente en frutos secos y pastelillos de mermelada. Volví la mirada hacia el lugar donde esperaban el compresor y el martillo neumático. La cubierta amarilla del compresor parecía chisporrotear bajo el sol matutino. A cada lado de la incisión que había efectuado se abrían los cuadrados de asfalto levantado. No quería ir allí y levantar el martillo neumático. Recordé la voz de Harvey Blocker afirmando: «Nunca serás fuerte, amiguito. Algunas personas y plantas prenden en el sol, otras se marchitan y mueren. ¿Por qué te estás metiendo toda esta mierda en el cuerpo?» Quedó hecha pedazos, grazné. La quería y quedó hecha pedazos. Desde luego, como Víctor nunca reemplazaría a un «vamos, muchachos» o «por ellos, chicos», pero lo cierto es que sirvió para que me pusiera en marcha. Succioné gasolina del depósito de la furgoneta sintiendo arcadas a causa del sabor y el hedor, conservando el desayuno en el estómago tan solo gracias a una tremenda fuerza de voluntad. Por un momento se me ocurrió pensar en lo que sucedería si a los empleados de la obra se les hubiera ocurrido vaciar la gasolina de la maquinaria antes de marcharse a casa durante el puente. Pero desterré el pensamiento de inmediato. Carecía de sentido preocuparse por cosas que escapaban a mi control. Me sentía cada vez más como un hombre que había saltado de un B-52 con una sombrilla en la mano en lugar de un paracaídas a la espalda. Llevé la lata de gasolina hasta el compresor y llené el depósito del aparato. Me vi obligada a utilizar la mano izquierda para doblar los dedos de la derecha sobre el mango de la cuerda de arranque del compresor. Al tirar de ella se me abrieron más las ampollas y cuando el compresor se puso en marcha vi que se me resbalaba un denso pus por el puño. No lo conseguiré. Por favor, cariño. Me acerqué al martillo neumático y reanudé el trabajo. La primera hora fue la peor, ya que durante las siguientes el golpeteo constante del martillo combinado con el efecto de los analgésicos pareció entumecer todo mi cuerpo. La espalda, las manos, la cabeza. Terminé de levantar el último segmento de asfalto a las 11. Había llegado el momento de averiguar cuánto recordaba de lo que Tinker me había enseñado acerca de hacer puentes en la maquinaria de construcción de carreteras. Regresé dando tumbos a la furgoneta y conduje durante 2,5 kilómetros por la carretera hasta llegar al punto en el que se llevaban a cabo las obras. No tardé en divisar la máquina que necesitaba. Se trataba de una cargadora de cuchara marca Case Jordan, con un accesorio consistente en resón y tenaza en la parte posterior. Una herramienta móvil de $135,000. En el equipo de Blocker había conducido una oruga excavadora, pero esta sería más o menos lo mismo. Eso esperaba. Me encaramé a la cabina y eché un vistazo al diagrama impreso en el extremo de la palanca de cambio. Probé las marchas un par de veces. Al principio aprecié cierta resistencia porque un poco de arenisca había penetrado en la caja de cambio. El tipo que conducía aquella monada no había bajado los alerones antiarena y el capataz no lo había comprobado. Blocker lo habría comprobado. Y le habría descontado $5 de la paga por mucho que se avecinara el puente. Sus ojos. Su expresión medio admirativa, medio desdeñosa.
¿Qué le parecería este trabajito? No importaba. No era el momento de pensar en Harvey Blocker. Era momento de pensar en Elizabeth y en Dolan. Un pedazo de arpillera cubría el suelo de acero de la cabina. Lo levanté para buscar una llave. No había ninguna, por supuesto. Recordé la voz de Tinker. Joder, hermano blanco. Cualquier crío podría arrancar un trasto de estos. Es pan comido. Los coches tienen una cerradura de arranque, al menos los nuevos. Mira. No. No dónde va la llave. No tienes llave. ¿Por qué quieres mirar dónde va la llave? Mira aquí debajo. ¿Ves esos cables que cuelgan? Eché un vistazo y vi los cables colgando con el mismo aspecto que los que Tinker me había mostrado. Un rojo, uno azul, uno amarillo y otro verde. Arranqué el aislamiento de un par de centímetros de cada uno de ellos y a continuación saqué un rollo de alambre de cobre del bolsillo trasero. Muy bien, hermano blanco, escucha bien porque más tarde a lo mejor tenemos examen, ¿te enteras? Vas a juntar el cable rojo con el verde, no lo olvidarás porque es como la Navidad. Con eso tienes lo del arranque arreglado. Utilicé el alambre de cobre para unir las partes desnudas de los cables rojo y verde del arranque de la Case Jordan. El viento del desierto ululaba débilmente, con un sonido similar al que las personas emiten al soplar en el cuello de una botella. El sudor me caía a raudales por el cuello y se colaba en el interior de la camisa donde me hacía cosquillas. Ahora solo te queda el azul y el amarillo. Esos no los vas a juntar, solo haces que se toquen. Y asegúrate de que no tocas el cable desnudo al hacerlo, a menos que quiera usted llenarse las bragas de agüita caliente y electrificada, señora. El azul y el amarillo son los que arrancan el motor, y ya está. Cuando te hartes de conducir el trasto separas el rojo y el verde, como si hicieras girar la llave que no tienes. Acerqué el cable azul y el amarillo. Brotó una gran chispa amarilla que me hizo retroceder y golpearme la cabeza contra una de las barras de metal de la parte posterior de la cabina. Me incliné de nuevo hacia adelante y volví a unir los cables. El motor se estremeció y tosió, y la excavadora dio un repentino y espasmódico salto hacia adelante. Salí despedida hacia el rudimentario salpicadero y me golpeé la parte izquierda de la cara contra la barra de dirección. Había olvidado poner el maldito punto muerto y por poco me cuesta un ojo. Casi me parecía oír la risa de Tinker. Solventé el problema y volví a probar con los cables. El motor se estremecía una y otra vez. En una ocasión tosió y una columna de sucio humo marrón se elevó para ser alejada de inmediato por el viento incesante, pero el motor seguía sin arrancar. Intenté decirme una y otra vez que la máquina estaba en mal estado, que un hombre que olvidaba bajar los faldones de protección antes de marcharse era capaz de olvidar cualquier cosa, pero lo cierto es que cada vez estaba más convencido de que habían vaciado el depósito de combustible tal como me había temido. Y entonces, justo cuando estaba a punto de desistir y ponerme a buscar algo para comprobar el depósito del gasóleo, mejor leer las malas noticias, querida, el motor cobró vida. Solté los cables cuyo extremo desnudo ya despedía humo y pisé el acelerador. Cuando el sonido del motor se normalizó, puse la primera. Di media vuelta y me dirigí hacia el largo rectángulo marrón que se recortaba limpiamente en el carril oeste de la carretera. El resto del día fue un infierno cegador repleto del rugido del motor y el sol ardiente. El conductor de la Case Jordan había olvidado bajar los faldones, pero no llevarse el parasol. En fin, a veces supongo que los viejos dioses se ponen de tu parte. Por ninguna razón en particular, simplemente se ponen de tu parte. Y supongo que los viejos dioses tienen un sentido del humor de lo más retorcido. Ya eran casi las 2 cuando terminé de echar todos los fragmentos de asfalto en la zanja, porque no había llegado a desarrollar una habilidad profesional con la tenaza. Así que me dediqué a cortarlos en dos con el rezón que había en la parte de atrás, y a continuación a arrastrar a mano cada uno de los pedazos de asfalto hasta la zanja. Temía romperlos si empleaba la tenaza. Una vez todos los fragmentos estuvieron en la zanja, me dirigí con la excavadora al lugar en que se encontraba el resto de la maquinaria de construcción. Me estaba quedando sin combustible. Había llegado el momento de bombear más gasóleo. Me detuve junto a la furgoneta, saqué la manguera y de repente me sorprendí contemplando hipnotizado el gran bidón de agua. Deseché el sifón por el momento y me encaramé a rastras a la parte trasera de la furgoneta. Me eché agua sobre el rostro, el cuello y el pecho mientras lanzaba exclamaciones de placer. Sabía que si bebía vomitaría, pero tenía que beber, así que bebí y vomité. Ni siquiera me levanté para devolver, sino que me limité a volver la cabeza y alejarme todo lo posible de la porquería. Me dormí de nuevo y desperté al anochecer y en alguna parte un lobo aullaba a la luna que se alzaba sobre el cielo violeta. A la mortecina luz del ocaso, el rectángulo de asfalto levantado se asemejaba en verdad a una tumba, a la tumba de algún ogro mítico, tal vez Goliat. Nunca. Aseguré al alargado hoyo que se abría en el asfalto. Por favor, susurró Elizabeth por respuesta. Por favor, hazlo por mí.
Saqué 4 analgésicos más de la guantera y me los tragué. Por ti, dije. Aparqué la Case Jordan con el depósito de combustible cerca del depósito del bulldozer y arranqué los tapones de ambos con ayuda de una palanca. Un conductor de bulldozer del equipo de construcción del estado podía olvidarse de bajar los faldones de protección contra arena, pero olvidarse de cerrar con llave los tapones del depósito en estos días en que el diésel está a más de $1 el galón, ni hablar. Empecé a verter combustible del bulldozer a la excavadora y esperé, intentando no pensar, contemplando cómo la luna se elevaba cada vez más en el cielo. Al cabo de un rato regresé al hoyo en el asfalto y empecé a cavar. Manejar una excavadora a la luz de la luna resultaba mucho más fácil que manejar un martillo neumático bajo el ardiente sol del desierto, pero aún así era un trabajo lento, ya que estaba resuelto a que mi excavación tuviera la inclinación precisa. En consecuencia, consultaba con frecuencia el nivelador que había llevado conmigo. Eso significaba detener la excavadora, apearme, medir y volver a encaramarme a la cabina. Ningún problema en circunstancias normales, pero a medianoche tenía el cuerpo completamente rígido, y cada movimiento representaba una punzada de dolor en mis huesos y músculos. La espalda era lo peor. Empecé a temer que le había hecho algo verdaderamente desagradable. Pero eso, al igual que todo lo demás, era algo de lo que tendría que preocuparme más tarde. Si realmente hubiera necesitado un hoyo de 1,80 m de profundidad, 14 de longitud y 1,80 m de anchura, habría resultado una tarea imposible. Para el caso, podría haber planeado enviarlo al espacio exterior y dejarle caer el Taj Mahal sobre su cabeza. Las dimensiones totales de un hoyo de tales características alcanzaban 300 metros cúbicos. Tienes que cavar un hoyo en forma de embudo que succione a tus extraterrestres malos, me había explicado mi amigo el matemático, y luego tienes que cavar un plano inclinado que emule de un modo aproximado el arco de descenso. Dibujó uno en otra hoja de papel milimétrico. Eso significa que tus rebeldes intergalácticos o lo que sean, solo tendrán que excavar la mitad de tierra de lo que mostraron las primeras cifras. En tal caso, garabateó algo en una hoja y de pronto esbozó una sonrisa radiante. 180 metros cúbicos, pan comido. Puede hacerlo un solo hombre. Eso mismo había creído yo, pero no había contado con el calor, las ampollas, el agotamiento, el dolor constante que me atenazaba la espalda. Detente un instante, pero no demasiado rato. Mide la inclinación de la zanja. No es tan espantoso como habías imaginado, ¿verdad, cariño? Al menos es asfalto y no suelo del desierto. El trabajo se fue haciendo cada vez más lento a medida que el hoyo se tornaba más profundo. Me sangraban las manos al manejar los mandos. Empuja la palanca de mando hacia adelante, hasta que la cuchara toque el suelo. Tira de la palanca de mando y empuja la que extiende el brazo con un agudo chirrido hidráulico. Observa cómo el brillante metal engrasado surge de la sucia carcasa anaranjada y entierra la cuchara en la tierra. De vez en cuando la cuchara despedía una chispa al chocar con un fragmento de roca. Ahora sube la cuchara. Hazla girar. Una silueta oscura y ovalada que se recorta contra las estrellas, e intenta ignorar el dolor continuo y palpitante que te azota el cuello, del mismo modo que ignoras las punzadas de dolor que te atormentan la espalda de un modo aún más cruel, y vierte la tierra en la otra zanja cubriendo los fragmentos de asfalto que ella contiene. No te preocupes, cariño. Podrás vendarte las manos cuando acabes con él. Quedó hecha pedazos. Grazné mientras volvía a colocar la cuchara en su lugar para excavar otros 100 kilos de tierra y avanzar un poco más en la tumba de Dolan. El tiempo vuela cuando lo estás pasando bien. Unos instantes después de discernir los primeros indicios de luz al este, me apeé de la excavadora para medir de nuevo la inclinación del suelo con el nivelador. Ya no quedaba mucho. Creía que a fin de cuentas lo conseguiría. Me arrodillé y al hacerlo algo se soltó en mi espalda con un leve chasquido. Lancé un grito gutural y me derrumbé sobre el fondo estrecho e inclinado de la excavación, con un rictus de dolor y las manos aferradas a la parte baja de la espalda. Poco a poco el dolor remitió y fui capaz de ponerme en pie. Muy bien, me dije, se acabó. Esto se acabó. Lo he intentado, pero se acabó. Por favor, cariño, susurró Elizabeth. Por imposible que me hubiera parecido en su día, aquella vocecilla susurrante había empezado a adquirir connotaciones desagradables en mi mente. Poseía cierta cualidad de monstruosa implacabilidad. Por favor, no te rindas. Sigue, por favor. ¿Que siga acabando? Ni siquiera sé si puedo andar. Pero te queda tan poco, gimió la voz. No era ya la voz que hablaba por Elizabeth, sino la propia Elizabeth. Queda tan poco, cariño. Eché un vistazo a mi excavación a la mortecina luz del alba y asentí lentamente con la cabeza. Tenía razón.
La excavadora se hallaba un poco más de 2 metros al final, 2 y medio como máximo. No obstante, se trataba de los 2 metros o 2 metros y medio más profundos, por supuesto. Los 2 metros o 2 metros y medio con mayor cantidad de tierra que excavar. Puedes hacerlo, cariño. Sé que puedes. Un susurro suave para engatusarme. Sin embargo, en realidad no fue la voz la que me convenció para que continuara. La clave fue la imagen de Dolan dormido en su ático mientras yo estaba allí junto a la excavadora hedionda y estruendosa, cubierto de tierra, con las manos hechas jirones. Dolan durmiendo con el pantalón de su pijama de seda con una de sus rubias dormidas junto a él, enfundada en la chaqueta del mismo pijama. Abajo, en la zona cristalada del garage reservada para los ejecutivos, el Cadillac, con el equipaje en el maletero. Tendría el depósito lleno y estaría dispuesto para partir. De acuerdo, decidí. Trepé con lentitud a la cabina de la excavadora y pisé el acelerador.